Tenemos invitados aquí en el estudio. Mire, cada mes estamos haciendo una mesa de propuestas de soluciones para Cananea y estoy invitando a diferentes especialistas en diferentes ámbitos, psicólogos, especialistas, abogados, especialistas en desarrollo humano, maestros, para ver cómo le hacemos, por favor y por el amor de Dios, para solucionar tantos problemas mentales que tenemos, que me los han platicado. No lo sé, de cierto, dicen por ahí. Y el día de hoy tenemos al licenciado, a ver, para romper con esquemas, en vez de primero las mujeres, primero los hombres. Muy bien. Para romper con esquemas. No tengo ningún problema. El licenciado David Gutiérrez, abogado y especialista en Derecho Humano, y la maestra y licenciada Maribel Vázquez, ella es educadora, para que nos hablen del estrés y la ansiedad como comunidad y cómo repercute eso en nuestros hijos, en nuestros sobrinos, en la familia. Si los adultos no sabemos controlarnos, ¿qué les heredamos emocionalmente a los hijos? Y empiezo de nueva cuenta para romper esquemas con los hombres. A ver. Gracias. Fíjate que me llamó mucho la atención cuando estábamos platicando sobre la oportunidad de hablar del estrés y la ansiedad. Ajá. Y vino a mi cabeza una historia que dice un señor que va a un evento y le dice, oiga señor, toca la puerta. Y le dice, ¿aquí es el evento donde van a hablar de la ansiedad? Sí señor, aquí va a ser. Es dentro de una semana. Y le dice, ok, le dice, perfecto, pásale, ya estamos todos adentro. ¡Oh, my God! Todos con la ansiedad. Llegaron antes, pues. Llegaron todos antes, ¿no? Me suena eso. Sí, ¿te suena, Maribel? Un poquito. Me suena y me resuena. Me resuena bastante. ¿Cómo estás, Maribel? Muy bien, muy bien. Ansiosa y estresada. ¡Ay, qué bárbaro! Les digo, bueno, oye, a ver ¿qué tema? A ver, la vida está tan acelerada que entramos al rollo de materialismo y todo afuera, nada adentro. Y eso se lo heredamos a nuestros hijos, lo peor del caso, en vez de cortar cadenas. Los hacemos ansiosos, los hacemos que dependen todo de fuera, nada de adentro, y eso también nos trae inseguridades, ¿no? El no estar seguros de que nosotros mismos podemos solucionar las cosas, por eso es desde dentro y con la conexión hacia el de allá arriba. Y desde fuera es, ay, tengo que trabajar mucho para pagar todas las deudas, para esto, para el otro, para esto. Eso es afuera, pero dentro, pues, cómo estamos equilibrados y en esa conexión con el de allá arriba, como cada quien lo conciba como poder superior, como Buda, como Jesucristo, como cada quien lo conciba, en esa conexión con el de allá arriba y con uno mismo, decir, bueno, si como dicen también, si lo crees, lo creas. Sí, claro. ¿Qué estás creyendo? ¿En la ansiedad, en el estrés, en el pobrecito de mí, en la victimización? ¿O estás creyendo en si yo tengo ese poder superior y soy hijo de Dios, pues que es el rey de reyes, pues yo algo tengo de bueno también, ¿no? A ver, empezamos con los hombres. Sí, que dicho sea de paso, yo creo que la religión viene, con el debido respeto a cada quien en sus creencias, yo creo que la religión viene a abonar a que una persona no esté con estrés o no esté ansiosa, viene de alguna manera a suplir un poquito o a abonar al tema psicológico para decirte muchos pasajes bíblicos que te dicen cómo actuar, qué va a hacer, qué va a pasar. Ahorita yo creo que desde el punto de vista del desarrollo humano, que una de sus funciones o su naturalidad es registrar lo que a través de la historia ha venido dándonos el ser humano, cómo lo ha manejado, qué es lo que ha manejado, los errores, los aciertos, los éxitos, para poder multiplicarlos o poderlos encaminar, que dicho sea de paso, te digo, la fórmula no es igual porque todas las cosas somos cambiantes todos los días, pero hay algo muy importante que dijiste y que yo creo y que además lo he dicho muchas veces, no nos enseñan a manejar lo que está fuera de nuestro alcance, pero ese no es el problema. El problema es que muchas veces quien está a cargo de nuestra educación o quien está a cargo de nuestra formación tampoco lo sabe. Entonces ahí viene de raíz ese problema que se va llevando uno tras otro. Entonces si vamos a buscar una solución para no tener un estrés antes de saber qué es el estrés y la ansiedad, es algo que es un problema histórico que se viene generando a través de la historia y nadie nos ha enseñado cómo hacerlo. Qué tremendo. A ver, Maribel, en ese sentido, sí, la parte de los adultos, pero a ti te toca tratar con los hijos de los adultos. Con los dos. Con los dos, bueno, sí, tienes toda la razón, Padres, madres de familia, maestros y niños. Sí. Mira, bueno,
yo no soy psicóloga, ¿verdad? Ni especialista, ni he estudiado tanto sobre el estrés y la ansiedad. Son cosas diferentes. El estrés, si bien es natural, es normal sentir estrés ante aquellas situaciones de las que no tenemos una experiencia previa, de momento no tenemos herramientas o formas de solucionar, o a veces situaciones imprevistas. Okay. Es normal que nos genere estrés, ¿verdad? El que salgo de mi casa al trabajo y mi carro está ponchado. Obviamente es natural en cualquier ser humano pues sentir estrés, porque voy a llegar tarde, no tengo quien me ayude, no sé cambiar una llanta, no sé si traigo la llanta de repuesto. Se empiezan a venir una situación de una serie de emociones de incertidumbre que generan estrés. Pero el estrés de esa forma es positiva porque te ayuda a salir del paso. Un ejemplo pudiera ser también, no sé, que al niño se le olvidó la cartulina para la tarea y son o la dejó en casa. Okay. Digamos que la hizo, va a la escuela y se le olvidó y no la trae, pues le genera estrés, ¿verdad? No voy a poder cumplir con la tarea, me van a regañar, me van a poner mala nota, mala calificación, etcétera. Entonces, desde esa parte, el estrés es, digamos, de alguna forma positivo porque te impulsa y te mueve a resolver una situación que de momento no esperabas. Pero, pues, ¿cómo podemos reducir esas cuestiones? Bueno, a lo mejor preparándonos un poquito más, organizándonos, saliendo con más tiempo. Si nos vamos a lo de la llanta o a lo de la cartulina, pues si nosotros previéramos salir con más tiempo, podemos enfrentar cualquier imprevisto. Sí. Y eso nos ayuda a que el estrés no sea tanto o poderlo manejar, tener otras alternativas. Los pongo como ejemplos que yo prácticos, creo pueden ser muy, hasta cierto punto, muy simples, muy sencillos, pero que son cotidianos y que es a lo que nos enfrentamos. Ahora, pues en el caso mío, que estoy mucho en contacto con los niños, por ejemplo, pues vemos que el estrés infantil se está volviendo más común de lo que nosotros quisiéramos, ¿verdad? Vemos mucho más hoy en día, tengo 31 años. ¿Ha ido evolucionando el estrés en los niños? Sí. Hoy sí. en día es más sí, arraigado, se puede notar más grande. Más el estrés en los niños. Vale. Pero yo siento que viene mucho a partir del estrés de los adultos, como comentaba ahorita David, perdón, se me fue el nombre de momento, y tú también, no es tanto como que se herede, sino que son patrones de reacción y de conducta que los niños ven en sus adultos. Como todos los patrones que se heredan, ¿no? En ¿no? alimentación, en estrés, hasta la victimización. Cuando los papás dicen, pues no podemos salir adelante, se les hereda también ese chip, son ¿no? Son cosas que se empiezan acuérdense que la educación parte del ejemplo, arrasa. Yo le puedo decir a mi niño, tómate las cosas con calma, todo tiene solución, pero cuando viene un problema y yo reacciono gritando, sale la loca de la casa, que vamos que es la que tenemos acá, esto no se puede resolver, ¿cómo se te pasó? Entonces el niño no se le queda en la cabeza que la mamá le ha dicho que todo tiene solución y que todo hay que buscar las mejores formas. A él le queda esa reacción momentánea de grito, de estrés, de ansiedad, que a él le provoca ansiedad. Y eso es lo que aprende. Pues son patrones que vamos siguiendo y sí hay una cierta forma. Tú ves a papás que son muy ansiosos y ves que sus niños también son muy ansiosos, ¿no? Ahorita también algo que está causando mucho estrés en los niños son las exigencias de los mismos padres. A veces también de las escuelas y de la misma sociedad, ¿no? Hay ahorita mucha exigencia hacia los niños de que sean mejores, de que ganen, de que sea el mejor en el taekwondo, competitivos, de que sean muy competitivos, porque pues desafortunadamente es la visión como actual de la sociedad, ¿no? Sí. Entre más logras, entre más haces, entre más cosas lo que decía al principio, o sea, todo el exterior. Así es. Entonces eso mismo estamos nosotros transmitiendo con los niños, ¿no? Y tú mencionabas algo muy, muy importante ahí. Dices, estamos estresados
trabajando, a veces hasta con 2 trabajos, y no tenemos nunca tiempo para lo importante, que es la comunicación, para empezar, en la familia, la salud y tu propio bienestar y tu propia paz, y empiezas a dejar de lado el cultivar virtudes, el cultivar valores, que son pues lo básico para tu vida, por el tener. ¿No? Por el pagar, por el querer al carro que tiene tu compadre, y cómo el compadre sí lo compró, y yo no. Y te empieza a decir la mujer que, oye, la comadre sí trae carro nuevo y nosotros no. Entonces, es un problema pues ahí bastante complejo, ¿verdad? Yo creo que tiene mucho que ver ahí el tema del formador. El formador, llámese educador, llámese profesor, llámese papá, llámese mamá, llámese incluso hermano mayor o incluso parte de la pareja, porque si no estamos manejando, hay un factor que se llama inteligencia emocional, que eso lo manejan los psicólogos, que hubiera sido maravilloso tener a Tania y a Marta, ¿no? Tania y Marta, pero tuvieron ocupaciones ahí. Pero creo que es un buen tema para la siguiente. Se los vamos a dejar de tarea. Que hagan su tarea. Sí, que hagan su tarea. Que presenten. Entonces yo creo que esa parte es importante porque es verdad, es muy competitivo, pero también tenemos que trabajar mucho en la seguridad de uno mismo. Yo siempre he dicho, y lo voy a seguir diciendo, la filosofía es una parte importante de nuestro devenir. Mucha gente no le hace caso porque piensa que no es práctica, pero ahí tienes muchas cosas que tú te puedes manejar. Por ejemplo, hay un pasaje no es un pasaje, es una frase de Albert Einstein que dice, si tú juzgas a un pez porque no sabe trepar un árbol, el pez no va a saber lo que es. Entonces es lógico, el pez no puede trepar un árbol, a menos que esté en el mar o en el agua. Es igual con uno de nosotros. Si nos van a juzgar porque no sabemos a lo mejor nadar como un delfín, pues es que no somos delfines. Es que hay que conocer esa parte de limitar. Yo siento que a nuestro sistema en el mundo, no en Cananea, ni en Sonora, ni en México, no, es en el mundo, nos hace falta escarbar y sobre todo explorar en el tema de la seguridad interna, la personal, en las habilidades blandas que necesitamos, como comunicarnos los valores, la ética, es esa parte. Pero ¿cómo podemos exigir si la sociedad dental viene falta de esa educación? O viene falta de esos conocimientos? Entonces es un poco difícil. Yo creo que lo que nos toca desde el punto del desarrollo humano, si de verdad queremos implementar algo para favorecer, el momento es ahora para empezar a trabajar en eso. Un libro de autoayuda, un libro de psicología, un libro bueno, psicología no tanto como tal, porque si necesitas una directriz, pero por ejemplo, algo que te vaya diciendo cómo poder actuar ante ese tipo de problemas. Yo me imagino, si mi esposa me está diciendo que necesito un carro, oiga, no tenemos dinero, robar no debo. Puedo a lo mejor hacerlo, pero no debo. Y es ahí donde viene el deber ser. Por eso te digo que yo siento que la filosofía o las habilidades blandas de la filosofía es necesario volver a ellas. ¿Por qué? Porque nos dicen cómo comportarnos y cómo ir para prevenirnos hacia el estrés. Ahora imagínate, para cerrar esta participación mía, yo cuando veo a la gente con estrés, siento un poquito de empatía en la persona porque no sabe qué hacer. Y en mi cabeza, desde hace más de 20 años, tengo la percepción de una persona con estrés de que está corriendo para un lado, va para uno, no sabe, sigo, hago. Entonces, yo creo que eso es difícil. ¿Y qué es lo que te lo hace? Una falta de capacitación, falta de información. A final de cuentas, necesitas saber cómo actuar y reaccionar para poder evitar el tema del estrés. A ver, yo puedo hablar desde el punto de vista de coach, que he tenido muchos coaches en la vida. Primero, ¿qué te está generando el estrés? El estrés lo genera desde el punto de vista de que me siento insuficiente para hacer tal o cual cosa y que no voy a estar, por ejemplo, si es el hijo, no voy a estar al parámetro que me exigen mis padres, o sea, en una empresa no soy suficiente, o sea, también viene la autoestima ahí, ¿no? Pero ¿y cómo lo voy a controlar? Pues enseñarle también técnicas a nuestros hijos. En tu escuela se ve el mindfulness y todo esto, ¿no? Entonces enseñarle también las técnicas a nuestros hijos, a nuestros sobrinos, de cómo poder controlarse, autocontrolarse y decir, yo valgo más allá del carro nuevo. El carro nuevo, hacer la pregunta, ¿para qué quiero el carro nuevo? ¿Para satisfacer a los demás cómo me van a ver a mí? ¿O lo quiero porque lo necesito? Si el carro en el que ando en este momento no es del año, no es del año, pero me trae muy bien, me mueve muy bien, también es el para qué, ¿no? O sea, y esa parte siento que es la que no le transmitimos a las nuevas generaciones. Ustedes ven lo de mindfulness, ¿no? Sí, mire, es muy importante, según expertos, trabajar de los 0 a los 12 años en lo que es el autoestima y la construcción de una imagen propia positiva.
Entonces, con los niños en esas edades se debe de cuidar mucho el no hacerlos tan competitivos, sino a trabajar en equipo, a colaborar, a que si estás, por ejemplo, en un equipo de fútbol infantil, béisbol, pues no estresar al niño en que tienes que ganar, lo hiciste mal, a ver si pateas más duro, ¿no? Se trata de disfrutar el proceso. Se trata no de que el niño que esté activo claro. aprenda disciplina, porque es algo que se aprende muy bien a través del deporte, a ser disciplinado, organizado, a trabajar colaborativamente y en equipo, y a ver a los rivales, digamos, como otros niños que están haciendo lo mismo que tú, aprendiendo, jugando y divirtiéndose, sí. No como un enemigo a vencer y a toda costa a ganar, ¿verdad? Como poniendo un ejemplo. Entonces, en esta etapa es muy importante, en la primaria trabajamos con los niños ahí en el colegio, ese enfoque, ¿no? De autocrecimiento, de gratitud, porque es muy importante aprender a hacerlos conscientes de que necesitamos unos de otros, de que colaborando unos con otros construimos más cosas, logramos más cosas. Y por eso también a los pequeños pues se les dan premios, digamos, reconocimientos, ¿verdad? Sin importar si sacaste 10 o 6, 7, valorar el esfuerzo, ¿verdad? Qué es maravilla. Importante hacerlos a ellos conscientes de eso, de participación, porque participaste, eso es bueno. Te reconocemos el que tengas esa iniciativa. A partir de los 12 años, ya en la adolescencia, la juventud, ya se empieza a trabajar más en la formación del carácter. Ok. Ahí sí, o sea, perdiste, pues no, ni modo. O sea, te va a causar frustración, te va a causar molestia, pero también te va a templar. Pues, hay que aprender hasta manejar, ¿no? Cuando uno no gana. ¿no? Y eso... Oye, es que la palabra perdiste tampoco me gusta, hombre, de cuando no ganaste. Bueno, yo creo que perdiste en el deporte, me refiero yo, ¿no? Se gana, se pierde. Y yo creo que ya ni siquiera deberíamos estar hablando en esta época que tenemos ya, hablar de lo que es el enfrentar o manejar la frustración. Ya debería ser una habilidad blanda que ya viene en el chip. Pero no pasa nada, o sea, sí voy a hacerlo. ¿Por qué? Porque realmente no estamos frente a un problema, estamos generando y creando problemas en donde no los hay. Pero también es lo que digo, o sea, vuelvo a caer en decir, es que nadie a nuestros padres les enseñó a manejar la frustración o algún sentimiento o una emoción negativa. Entonces ellos hacen lo que pueden, que lo hacen bien, a la buena o a la mala, pero lo hacen bien, pero a final de cuentas no está completo el proceso. Sí. Entonces a veces hay que ser el segundo lugar también, no pasa nada, a lo mejor otro día voy a ser el tercero, pero a lo mejor la cuarta vez voy a ser el primero. Dice una frase de John Maxwell, a veces gano y a veces aprendo. Es que es la mejor manera de ver el proceso. El fracaso no como un fracaso, sino como una oportunidad de aprendizaje, pero esto pues depende mucho en eso, las situaciones a las que nuestros hijos están expuestos. Yo creo que aquí pues hay todo tipo de audiencia, ¿verdad? Quien tenga hijos o no. Lo que pasa es que yo me enfoco un poquito más hacia a lo educativo, alumnos, ¿verdad? A los alumnos. Aquí, haciendo una listita, pues pude ver, por ejemplo, causas más comunes. ¿Por qué nos estresamos o los niños están padeciendo estrés? Pudieran ser situaciones escolares como exámenes, exceso de tareas, comparaciones con otros. Causas familiares como conflictos entre los padres. Híjole, yo creo que ese está más fuerte que todos, ¿no? Sí, me atrevería a decir. Cambios de casa, cambios en las rutinas, pérdidas de un ser querido, incluso hasta de las mascotas. Causas sociales como pudiera ser el acoso escolar o bullying, dificultad para hacer amigos, presión de grupo, y también en las causas de sobrecarga. Ahí yo he visto familias que tienen demasiadas actividades extracurriculares para sus hijos, en esa intención de que desarrollen todo su potencial y aprendan muchas cosas. A veces también hay sobrecarga. Una vez una niña me dijo, algo le sugerí que participara en algo de la escuela, es una excelente alumna, y luego me dice, no, directora, por favor, no me pida nada más. Y me extrañó su respuesta y le digo, ¿por qué me dices eso? O sea, no había otra exigencia o algo que se estuviera pidiendo. Y dice, mire, voy a taekwondo, a clases extras de inglés en la tarde. O sea, ya tiene clases de inglés en la mañana, pero la mandaban a clases extras de inglés porque los papás querían, no porque fuera una alumna que fuera mal, que necesitara tutorías. Voy a danza y voy a, no me acuerdo qué otra cosa me mencionó, a natación. Entonces me dice ella,
ya siento que no puedo con esto. Entonces dices tú, híjole, o Claro. sea, ahí hay una situación, ¿verdad? De que ella ya está sintiendo sobrecarga de actividades. Ajá. Ahora, ¿cuáles son las señales que lo manifiestan? Pueden ser físicas, como que te duele el estómago, la cabeza, insomnio, cansancio frecuente, rechinar dientes. Híjole. Otras señales emocionales pueden ser irritabilidad, ¿no? Que de algo de la nada le dices algo a alguien y te responde con mucha irritabilidad. Entonces, no, ¿estás enojado o estás enojada? ¡No! Algo así. ¿Por qué me preguntas? Así es, el llanto fácil, que de la nada también te sueltas llorando por cualquier cosa que te dijeron, que dices tú qué exagerado, ¿verdad? Pero pudiera estar pasando ahí alguna situación de estrés, de ansiedad que no estamos viendo. Miedo al fracaso, tristeza sin una razón clara. También pueden ser manifestaciones a través de conducta, como bajo rendimiento escolar, pérdida de interés en algo que antes te interesaba, en los juegos, por ejemplo, cambios en el apetito, o retraimiento o también agresividad. Entonces nosotros vemos muchas de estas conductas en nuestros alumnos y no podemos nada más juzgar de momento y decir, es que es un niño malcriado o es un niño que puede traer un trastorno. O sea, hay muchas cosas que también como educadores y como padres tenemos que ver y tenemos que atender. Porque cuando hay, aquí menciona este artículo, un estrés prolongado. O sea, si bien ahorita hablábamos de un estrés positivo, que te hace actuar, que te hace moverte hacia... Oye, pero los coach ahí dicen, por ejemplo, ese tipo de estrés, de vas en el carro y alguien se te atraviesa, dicen los coach. También eso lo puedes regular, o sea, respire profundamente. Sí. ¿No? Nada más pongámonos a pensar en esa situación. Por ejemplo, esta persona que se nos mete en el tráfico y nosotros lanzamos una serie de improperios que pues la verdad no tienen de ser. ¿A quién estás, o sea, para quién lo estás lanzando si ellos ni siquiera te oyen? Pero supongamos que uno no sabe si esa persona va con un problema del estómago y tiene que llegar rápido al baño, o sea, por decir algo. Por decir algo, lo chusco, ¿no? Sí. Pero supongamos que va al hospital porque a su familiar, un hijo, no sé, el papá está en el hospital internado, o sea, va sufriendo ya de una parte. Yo creo que también tenemos que trabajar mucho en la empatía. Sigo insistiendo en la parte de las habilidades blandas en lo personal. ¿Por qué? A ser empáticos, vamos, que le vaya muy bien, que nada más que se cuide. Oye, David, a ver, y a mí me gustaría, ahorita con lo que decía Maribel, a mí me gustaría ahondar un poco más. Nos está hablando Maribel de las consecuencias del estrés y la ansiedad a nivel infantil, pero en los adultos, a ver, y todo lo derivado de, o sea, las enfermedades que pueden traer el estrés en los niños, pero en los adultos, a ti te tocó pasar por un padecimiento fuertísimo del cual, gracias a Dios, saliste del cáncer y que eres ahora sí que un garbanzo de a libra, que con tu testimonio nos has dado mucho, pero no te quedaste nada más en salir de ahí, dijiste, bueno, voy a seguir estudiando y voy a seguir conociendo para poder ayudar, así como me ayudé yo. Fíjate que hay un antes y un después en la vida de un servidor. Por ejemplo, quienes me conocen en el pasado sabrán que yo era una persona más, no platicaba tanto de lo personal y hablaba de lo mío. Claro que por supuesto no voy a hablar de más de lo que no debo hablar. Claro. Pero sí era como que me costaba trabajo comunicarme. Okay. Y no es algo que tenga que ver en lo personal. Tiene algo que ver que aprendí en el hospital donde me atendieron. Sí. Tuve un doctor que me fue llevando de la mano para enseñarme lo que era el tema de la enfermedad. Cuando te dicen que tienes un cáncer, oye, pues ¿qué es? ¿Con qué se come? Es más, lo primero que piensas es como dice Arthur Schopenhauer, lo primero que tienes en la cabeza es lo que te hace ser como persona. Yo dije, sentencia de muerte. Claro, no piensas otra cosa, ¿no? En ese momento. Entonces, cuando estuve yo con los médicos que hacíamos algunas preguntas, me hacían llegar a una etapa de estrés tan fuerte, porque ellos estaban comunicando lo que tenían que decirme. Claro. Al final, cuando logro pasar esa situación, yo me di cuenta, haciendo un análisis, porque soy muy analítico en lo personal, o sea, tengo esos momentos de reflexión, pues aunque para mí no parezca, sí lo hago, y anotaba yo en mis papeles y decía, a ver qué fue lo que funcionó, y una de las cosas que funcionaron fue la comunicación. Te estoy hablando que esto ya fue hace más de 10 años. O sea, te tragabas tus emociones. Me las tragaba, pero al final de cuentas yo veía cómo ellos hablaban y decía, ¿por qué están hablando tanto?
y yo no quiero saber eso. Al final de cuentas, yo supe el cáncer, de dónde viene, cuándo viene, cómo se come, cómo se moría la gente en el pasado. Entonces, y también decíamos en la modernidad, bueno, ya no existen esas muertes, ya no, ya hay unos tratamientos que, si yo siempre, es más, ahora la semana pasada lo dije, si yo llego a vivir a los 90 o 90, es más, si mi salida de esta aventura llamada vida. A ver, ¿quiénes de los que estamos aquí nos morimos más viejitos de 90 años? Dices. Que llego de manera natural. ¿Quién es más longevo? Podremos decir que esta enfermedad tiene cura. O no sé ahorita en qué medidas van, ¿no? Pero entonces creo yo que vamos a ver, tuvo cura para ti, quiere decir que tiene cura. En ese sentido también el mensaje que a mí me gustaría darle a nuestro auditorio es: ¿qué es tan importante en tu vida que te estrese y que te pueda llevar a una enfermedad, que esa enfermedad psicosomática se vuelve en una enfermedad real y te pueda llevar a la muerte? ¿Qué tan importante hay en la vida como para que arriesgues tu propia vida? Sin que se vaya a enojar Tania y Marta. Qué bueno que no vinieron. Que se enojen porque no vinieron. Yo creo que esa parte sí es importante, porque hay una parte que dice que el cuerpo habla lo que la boca no el cuerpo... expresa lo que la boca no lo quiere hacer. Entonces yo digo, haciendo ese análisis dije, me sirvió mucho el tema de la comunicación, y a partir de ahí yo cambié, empecé a utilizar la comunicación. Claro que me han pasado muchísimas épocas de estrés, pero lo que tengo que hacer ahora es tomar decisiones en base, una falta de ortografía, con base a decir, tengo que actuar, tengo que tomar el toro por los cuernos y poderme expresar. No todos sabemos expresarnos. A muchos nos cuesta esa situación, por miedo, por vergüenza, por lo que van a decir, pero siempre si manejamos la ética, el respeto y la cordialidad en la comunicación, es más, lo hemos dicho, si usáramos este lenguaje en la comunicación como debe de ser, vamos a lograr cosas importantísimas y muy buenas. Entonces, yo creo que esa es la parte, o sea, sí es cierto, mira, tenemos por ejemplo aquí una parte que habla sobre la carga laboral, la inseguridad, como las consecuencias en los adultos, los niños, las malas relaciones interpersonales, falta de reconocimiento, factores personales. Pero mira, quiero hacer alusión a un análisis que descubrí justamente en ese proceso. Hay un estudio de Vitus B. Droscher, es un científico alemán de la época de 1970 por allá, yo estaba apenas queriendo nacer. Él hizo un estudio muy bonito, de hecho está en la página 21 si no recuerdo mal. Cuando él estaba analizando una empresa, lo mandan llamar porque había mucha rotación de personal. Y no solo eso, sino que la gente iba mal. Y eso está en el libro de él que se llama Sobrevivir. Entonces cuando él va y hace un estudio, hace un diagnóstico en la empresa de por qué había rotación de personal, él caminaba, subía, bajaba, andaba por todos lados, y él encontró el factor sorpresa. Resulta que había un supervisor. Bueno, había reglas en esa empresa. Como en todas. Como en todas, ¿no? Que tienes que usar zapatos de cierta calidad, todo lo que tienes que tener por seguridad. Él incumplía esa regla y se ponía zapatos tenis que no sonaban. Entonces, mientras el obrero estaba trabajando, entretenido en sus cosas, él estaba atrás espiándolo. ¡Oh, no! ¡Qué fuerte! No lo digo yo, sino más bien está en el estudio que él hizo, ¿no? Oye, ¿y cuántos papás y mamás no tenemos así? Sí, entonces él descubrió que el supervisor estaba alterando al personal. Entonces, ¿qué pasaba? La gente ya no estaba contenta, ya no estaba cómoda, y se iba. Y no solamente se iba y renunciaba, sino se iba con un problema psicológico por estrés. Entonces, y demandaba a la empresa. Ya no supe tanto, pero lo que él habla más bien es cómo nosotros como seres humanos ayudarte a sobrevivir, cómo poderte quitar esa parte. Por ejemplo, que decimos la competitividad. La competitividad también viene en los animales, por ejemplo, en los pajaritos. ¿A poco? Sí, claro. Sí, ándale. ¿No los has visto peleando? Se pelean por la comida y por todo. Se pelean por la boca pared. De la pajarita. Entonces, ándale. muchas veces la pajarita va sobre el pajarito que canta mejor. O ese es el que se estresa. Bueno, así como los humanos escogemos los pajaritos también, los animalitos. Y de hecho, es parte de la naturaleza. Del más fuerte. Ese libro es tan hermoso porque te habla sobre el mundo animal y se compara con el del ser humano. Tiene mucho que aprender de ellos. Por ejemplo, tienen incluso un código de ética natural que nadie te lo dice. Por ejemplo, hay muchos animalitos que viven ayudando a otros animalitos. Por ejemplo, en el mar están los delfines que luego se llenan como de llaguitas o de honguitos. Hay ciertos pescaditos que van y se lo quitan. O sea, se lo comen esa parte y lo ayudan. Entonces, todo eso que te digo está en ese libro de Vitus B. Droscher, que ya no lo encuentras, desafortunadamente. Exacto. Es un libro que fue bestseller. Lo descontinuaron. ¿Digital? No lo sé, fíjate, puede ser. Pero está guardado bajo 7 llaves. Así. No lo prestas. Oye, y en ese sentido, a ver, si tenemos papás y mamás
así de estresados, que no se conocen, no trabajan en ellos mismos, en sus emociones. Tenemos hijos, pues, copias fieles, ¿no? Y así vamos generación tras generación. Pues como aquí se llama mesa de soluciones, Exacto. ¿verdad? Yo creo que dar algunos consejos prácticos pudieran servir, sí. porque sí son temas de mucho estudio, sí. de que tienes que empaparte, leer bastante, o sea, eso sería, yo creo, un primer paso, invitar a la audiencia a ir más allá, a nutrirse, a enterarse, no de lo que les dice un Facebook, un TikTok, ¿verdad? Que si o bien, lo que les decimos aquí, si bien hay especialistas, nosotros solo ponemos el tema en la mesa para que ellos investiguen, ¿no? O sea, empezar a buscar tus propias formas para empezar, pues un autoanálisis, ¿no? Y una reflexión de qué está pasando en mi vida, cómo estoy actuando, qué está haciendo, cómo esto está impactando en mi familia, en mis hijos, en mí mismo. Y empezar a hacer pequeños cambios que ayudan. En estas mismas notas nos hablaba, bueno, para tener cuidado que el estrés prolongado, fíjate, debilita el sistema inmune. Ahí vamos, porque hay enfermedades a partir de que vives así, porque debilita tu sistema inmune. A veces creemos que somos entes aparte, ¿no? La mente y el cuerpo es uno solo y está conectado el cerebro directamente al aparato digestivo. Sí, primer cerebro y segundo cerebro. Porque cuando nos sentimos con miedo, con estrés, nos duele el estómago luego, ¿no? Porque empiezan a segregar ciertas hormonas del estrés, como el cortisol y entre otros, que nos ponen en ese miedo, en ese dolor. Entonces, somos más propensos a enfermarnos si vivimos estresados. También nos puede generar problemas de aprendizaje y de concentración. Eso en adultos y en niños es básico. Si tú en tu escuela, en tu estudio o en tu trabajo o en tus actividades no tienes capacidad de una concentración real, de tu productividad y tu atención a lo que sea que hagas, pues se disminuye, ¿verdad? Dificultades en las relaciones sociales, porque pues, oye, estás con ese estrés para empezar, a lo mejor nadie se te acerca porque, ¿verdad? Siempre ando ocupado. Para empezar, ni le voy a invitar. Siempre está ocupado. Siempre está ocupado. Me acordé de Marta, que cada rato me invita a desayunar y yo nunca puedo. Siempre estoy ocupada, pero también las relaciones de pareja, entre los niños, entre los jóvenes, pues las relaciones de amistad, ¿verdad? Se dificultan. Y también viene el riesgo a desarrollar depresión o ansiedad, que ya estamos hablando de patologías más difíciles de trabajar, de controlar. Entonces, por eso tenemos que tener mucho cuidado en el manejo del estrés. Ahora, yéndonos a pequeñas soluciones que pueden aquí las radioescuchas poner en práctica. En el caso de los niños o del estrés de otras personas que ven contigo, hay que escuchar. Hablabas ahorita de algo tan importante que es la comunicación. A veces a muchos se les dificulta, a lo mejor como a mí, soltar la sopa de todo. Me siento así, me siento así, me sentí herido aquí y allá, pero hay quienes no. Pero uno debe ser observador en ciertas actitudes, en el lenguaje corporal, en la forma en que te responde algo. Entonces ir y ver qué pasa, por qué te sientes así, por qué reaccionaste así, cómo estás tú. Darles confianza de expresar lo que sienten, validar lo que sienten, porque a veces hay que exagerar. Ay, no es para tanto, ¿no? Que solemos mucho. Duele mucho esa parte, ¿no? O sea, imagínate a los niños, ni llores, nomás te pegaste poquito, cállese. O qué exagerado, por una tarea que no, o por un examen te sientes así. Ese tipo de comentarios que tenemos muchas veces en la familia, lo estudié hace como 5 años. Y lo que detecté yo fue con un grupo de multidisciplinario, ¿no? Fue un trabajo que hicimos como para llegar a soluciones también igual que como aquí. Y decíamos, muchas veces lo hacen sin querer. Hablaban del famoso amor que mata. Ay, Dios. Muchas veces hay un amor que te hace daño, pero tú lo haces porque tú no quieres que tu persona querida esté sufra. Y utilizas vocabulario, utilizas palabras que no son acorde a la situación. Que no sirven. Qué exagerada o no sé qué, ¿no? Porque tú tratas de minimizar, ayudar, pero no es la palabra correcta. Ahora, yo sí creo que es muy importante y es muy
demasiado importante acudir a los profesionales de la salud. Exacto. No es que estemos locos, de la salud mental. Somos naturales, pero el hecho de tocar base con un trabajador social, con un psicólogo, con una directora, con una persona que te dices, oye, ¿cómo le puedo hacer? A lo mejor yo te puedo compartir cómo lo solucioné, no significa que sea igual, pero otra cosa muy importante también, nadie nos dice que en la vida hay problemas y en que en la vida vamos a encontrar obstáculos difíciles en la vida y que es normal ver ese tipo de problemas. Parte de la vida. Es parte de la vida. Que te vas a enfermar, que te vas a enojar, que te vas a divorciar, que te vas a casar, que te vas a tener. O sea, es un abanico de posibilidades tanto positivas como negativas la vida, porque así es. Yo ahorita me atrevería a decir que levante la mano en la persona que no tiene un problema. Y si no es real, al menos... Pero qué enfado, ¿no? También, o sea, yo creo que los problemas nos hacen crecer, nos hacen ser más, más fuertes, nos hacen trabajar esa emoción. A mí me decían, ¿sabes qué? Tómate una pastilla, esa pastilla para que te sientas, vamos a matar un cáncer, pues. Pero te vas a sentir mal. Y te vas a sentir hasta a veces como con depresión y con... O sea, te sientes horrible, pero sabes que es un proceso que viene y que lo vas a pasar. Entonces yo, por ejemplo, decía, con el favor de Dios, en algún momento ya va a pasar. Y eso era mi coco wash. ¿Cuántas veces en el recrudecimiento del problema queremos tirar la toalla? O sea, como estás diciendo ahorita, y muchos dicen, no, pues ¿para qué voy a hacer esto si le voy a sufrir, le voy a batallar? Mejor ni lo hago. Pero aquí en cuestiones de salud, cuando no te queda de otra, pues hay que hacerlo, es sí o sí. Y si lo trasladas a una parte, por ejemplo, de la vida cotidiana, donde no hay una enfermedad, donde no hay un problema, es decir, sabemos que va a haber un problema. Ahora, yo me siento mal ahorita, me siento incómodo, me siento un poquito estresado, va a pasar. Todos los problemas tienen solución. O sea, de alguna u otra manera, o se quedan en el olvido, o se solucionan, o se arregla, o se olvida, pero hay una solución. Entonces, es normal, va a haber situaciones que a veces no vamos a estar cómodos por cuestiones naturales, o sea, de humanos. Y a haber otras que van a estar mejores. Entonces, hay que saber equilibrar, hay que pasar por ese puente que es de día y que es de noche, con la seguridad de que vamos al final a estar bien. Qué interesante. Otra técnica que y en lo personal me ha funcionado mucho es enseñar técnicas de relajación o aprender, ¿verdad? Si yo no sé, pues no la puedo enseñar, pero al niño, pero a ver, vamos a aprender juntos técnicas de relajación para cuando te sientes así y que estás respirando así como cortado y que sientes que te oprimen el pecho. A mí, yo sé que estoy ansiosa porque empiezo a sentir aquí como un dolor, como que me okay, aplastan. Entonces yo ya sé, y empiezo donde esté, voy en el carro, lo que sea, empiezo a hacer mis técnicas de relajación, de respiración, que también ahí en el colegio trabajamos con los niños con el programa de Happy, sí, viene ahí, ¿no? Cómo vas respirando, cuentas en tiempos al inhalar, sostienes, cuentas en tiempos para sacar y lo repites 2, 3 veces. Técnicas de relajación, de respiración, profunda. También hay ciertas técnicas como el yoga, ¿verdad? Que hay para adultos, para niños, el mindfulness, la práctica de estas estrategias te van a ayudar y vas a encontrar cuál es la que te va mejor a ti. Yo quise hacer yoga y me estresaba más, ¿verdad? Pero no podía hacer bien ni una posición. Porque muy acelerada. Sí. Oye, a mí me sacaron como muy para regalar. Así, entonces, ya vi, bueno, el yoga no es para mí, pero yo me fijé que cuando yo iba a caminar, oyendo música que me gusta, ese sí te yo gustaba. me relajaba. Y al final de la caminata me siento ahí en el cerrito del Tamosura, veo las estrellas, a veces hasta me tiro en el piso, empiezo a hacer ciertas respiraciones, empiezo a practicar el aquí y ahora. Importante. Y conecto otra vez conmigo, con mi esencia, con el suelo, quitarse los calcetines, tocar el pasto, la tierra, la arena. La conexión con la naturaleza. Sentir el calor, el frío en tu piel. Son técnicas que ayudan mucho. Otra es A ver, ahorita seguimos con los otros, porque me interesó el aquí y el ahora, que es todo un tema. ¿Cuántas veces no traemos traumas arrastrando y nos quedamos ahí toda la vida y se nos va la vida y en ese mismo trauma y no lo sacamos? O bien, como dicen, ¿no? o en el futuro, híjole, si no trabajo, no voy a tener para pagar la renta, no voy a tener para pagar la luz, no es, o sea, sufrimos por lo que no ha pasado. Lo importante del aquí y el ahora es un temazo, ¿eh? Es un súper tema, de hecho, te estás hablando sobre esa parte. Yo creo que hay un escaloncito antes de poder tomar una técnica de relajación. No se puede ayudar al que no quiere ser ayudado. Híjole, y en lo personal también. Entonces, por ejemplo, algo que a mí me ayudaba es abandonar. Es decir,
no quiero ese problema. Soltarlo. Exacto, porque me ha pasado, ya no me pasa tan seguido, pero sí, pues, me va a pasar mientras esté vivo, bendito Dios. Cuando tienes un problema es decir, lo suelto, y es donde llegas en el aquí y en el ahora. Sí. Dice la teoría, sin meterme en especialistas en la psicología, que la depresión puede ser, pero es lo que dicen ellos, no yo, puede ser un exceso de pasado. ¿Por qué hice? ¿Por qué no hice? ¿Por qué me pasó? ¿Por qué no sé qué? No sé qué. Culpas. Entonces traes un sentimiento negativo desde el punto de vista de desarrollo humano, como detectar nada más, ¿no? Y el estrés te lo genera, o el ansia, el exceso de futuro. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a tener? ¿Cómo lo voy a hacer? Y si pierdo el trabajo, y si no tengo con qué pagar. Pero no ha pasado. La loca de la casa. Está en tu imaginación. Que nos estresa tanto. Esos castillos, ahora, si se pierde, no pasa nada. Es decir, hay otras oportunidades, a lo mejor está como lo de la vaca, ¿no? Que nadie sabía que tenía una vaca, cuando la tiran, pusieron un imperio. Dice, no lo vas a saber hasta que te toca estar en la situación de salir adelante. Entonces, yo creo que el aquí y el ahora es muy importante, por decir, ahorita estoy vivo, mañana no lo sé, ayer estuve. Disfrutar el aquí y el ahora. Aprender del pasado. Claro. Por supuesto, si ya me caí en ese escalón, pues ya no voy a volver. Es una gran escuela. Oye, ¿sabes qué? Que yo sigo mucho a Marian Rojas Estapé, la recomiendo mucho, es una psiquiatra que te explica muy, muy bien con peritas y manzanitas el funcionamiento biológico y todo esto. Mental. Y me gusta porque enfoca mucho hacia lo espiritual también y demás, pero desde el enfoque como psiquiatra. Y ella hablaba de que cuando lo pensamos, lo vivimos. Nuestro cerebro lo vuelve a vivir. De la forma bioquímica, tanto revive como vive lo que no ha pasado. Entonces, por decir, ahorita que mencioné lo de, y si me corren del trabajo y no voy a tener trabajo, al tú pensarlo, tu cerebro lo interpreta como que ya te corrieron del trabajo y no tienes con qué vivir. Entonces empieza a mantenerse en este estado mantenido de alerta. Y el estado mantenido de alerta y el estrés nos provoca inflamación generalizada. Y la inflamación generalizada es la causa del cáncer principalmente. Y de muchas enfermedades. Y de muchas otras. El siempre mantener los órganos inflamados empiezan a desarrollar enfermedades muy crónicas y muy malas. Ok, conclusión, 1 minuto y 1 minuto. Primero los hombres. Es muy importante, ahorita que estás diciendo, y creo que va de la mano para la conclusión, es hacer ejercicio, porque se ha determinado que uno de los factores cuando estás inflamado, estresado o en una época ansiosa, el hecho de caminar o hacer ejercicio te distrae y te genera ciertos factores, eso me lo dijo el doctor siempre, ¿no? Segregas hormonas de la felicidad. Y bajas un poquito el estrés, entonces es una manera de contrarrestar ese problema. Es importante hacer uso y gala de la comunicación, sé que no es fácil, es muy difícil, pero tenemos que empezar por hablar con respeto, con educación, con cortesía, y vamos a generar factores impresionantes. Y la otra es, lo que creas en tu cabeza, lo dijo Artur Schopenhauer, es lo que eres. Entonces, aléjate, quítate. ¿Cuánta gente no escucha una y otra vez canciones negativas o de desamor solo para provocarse el llanto? Sí, entonces, masoquistas. Diría uno que absurdo, pero masoquistas sin ser diagnosticados. No han visto el recibo de la luz todavía. Eso es normal. Ahí sí que nos dé motivos para llorar, ¿no? Y con eso concluyo. Muy bien, conclusión. Bueno, pues sería eso, ¿verdad? Primero ser conscientes, querer, tener la voluntad de salir de ahí y de decir, esto yo no lo quiero para mi vida, ni para la vida de mis hijos, ni de mis seres queridos, ni como sociedad, ¿verdad? Y empezar a buscar esas cosas que son nuestras válvulas de escape. Sí. Porque si no tenemos una válvula de escape, empezamos a, ¿no? Llenarnos de... Como lo oye Express. Y en un momento, todo aquello va a tronar en una enfermedad, en una depresión, en una situación que nos va a llevar a cuestiones más complejas y más difíciles de resolver. Entonces, aprendí yo de Marian Rojas que dice, tu válvula de escape tienes que tenerla diario. Entonces, por ejemplo, yo soy una persona que trabajo con muchas situaciones estresantes en el día, cosas que no esperaba y que no traía en agenda, pero que me toca resolver y que traigo en el día bastante estrés, pero luego cuando ya tienes tu tiempo en tu casa o incluso ahí mismo, hay como dicen las técnicas, pero haz aquello que te gusta y que te provoca felicidad. Para algunos será bailar, para otros escuchar música, para otros hacer ejercicio, correr, nadar, ir al gimnasio, tirarte a jugar con tu niño, hacerle cosquillas, abrazarlo. Los abrazos son una excelente válvula de escape. Relacionado al amor. Sí. Abrazos que duren 20 segundos. Besar, si tienes a tu pareja, bésala, ayuda mucho también eso. A tus niños, bésalos, juégales el pelo,
léeles cuento, ríanse. Yo veo en la noche con mi hijo una serie que nos divierte mucho y que empezó a ser como nuestro momento también juntos y que nos reímos. Yo me río a carcajadas. Reírse es una maravilla, y yo la veo en la noche. Para entonces, combatir la enfermedad. Mira, me voy a dormir después de haberme reído a carcajadas bien a gusto. Entonces, cada quien puede buscar sus propias, leer la Biblia, leer libros que te ayuden a mejorar, leer de cualquier tipo de lectura, literatura buena, que te va a ayudar a vivir las vidas de otros y aprender a cómo aplicar eso en la tuya propia. O sea, tenemos que empezar a hacernos responsables de nuestra propia salud mental, atendernos cuando es posible y tenemos los medios económicos, pero si no podemos pagar un especialista que nos ayude, un coach, hay coaches en YouTube, está lleno, ¿verdad? Personas vitamina, que esta persona cuando platico contigo, por ejemplo, hermosa. Me llenas de energía, de esa vivacidad, entonces busca otras formas, si no tienes los recursos para hacerlo como te digo, con un profesional, camina, vete a la sierra. Aquí en Cananea tenemos la maravilla de tener a unos cuantos son kilómetros, ya estás en el campo, conecta con la naturaleza. Y si no puedes ir al campo, te vas a Altamosura, caminas, hacer el contacto con la naturaleza. Y volver a lo básico, ¿verdad? Volver a la calma. Como una participación extra. Humberto Eco lo menciona en su libro de El nombre de la rosa, no sé si ya lo leyeron. No. Es el gran Humberto Eco, lamentablemente pues se nos fue hace algunos años ya, pero es un hombre que nos dejó tanta enseñanza. Él dice a través de su novela, que es... ¿Cómo se llama? Perdón. El nombre de la rosa. El nombre de la rosa. Está el libro y está la película. Las dos son buenísimas porque en ellas sale... Hay que ver. Te puedes encantar. Okay. Y cuando él habla sobre el tema de la risa, yo lo experimenté cuando estaba en mi proceso, leí El Secreto. El Secreto te habla que una de las 10 o 12 formas de poder salir adelante de una enfermedad es reírte. Sí. Pero en el libro, yo no sé si sea cierto esto o no, habla sobre el segundo libro de Aristóteles, que hablaba sobre el tema de la risa, que como que ha venido esto sin juzgar a nada, ¿no? Que si tú te ríes, es algo positivo, es algo bueno y generas mucho bienestar, que es lo que a veces no les gusta a una sociedad que viene en un tema de que decir, que cómo dominarte, pues. Esa es la crítica que hace Humberto Eco a través de su libro y de la película. Sí, no lo digo yo. Ay, a mí no me importa, yo me río a carcajadas. Yo también. Pero las señoritas se ríen, no es para nosotras. Lo que quiere decir es que es un factor importante para generar salud. Incluso dice que se impacta en el sistema inmune. Entonces, o sea, todo lo que te haga bien, ejercicio, reírte, amor, pues tómate un caldito de pollo, ponte una película chusca y cómica, verás cómo nos te comes el caldito de pollo mientras estás viendo la película riendo. Bueno, muchas gracias, la verdad, encantada de que el día de hoy nos hayan acompañado y nos den un panorama diferente ante esta vida que llevamos muy acelerada y que a veces no hacemos un alto. Yo creo que es momento de hacer un alto y decir, bueno, ¿qué me ayuda a estar mejor? Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, David. Gracias. Gracias, coman rico un caldito. Gracias. Se despiden de ustedes Yasmín Islas y nuestros invitados David y Maribel el día de hoy. Gracias. Pásela bonito. Agradecemos el favor de